Vamos a estudiar ahora unas situaciones donde la clave está en cómo llevar las piezas al ataque. El presente ejemplo está tomado de una partida clásica jugada entre Taimanov y Miguel Najdorf, que es un verdadero modelo a imitar para los jugadores de la defensa india de Rey, ya que este tipo de ataque se produce con mucha frecuencia en esta defensa. Vamos a ver la posición, vamos a intentar evaluar un poco antes de comenzar a ver los movimientos que se realizaron en la partida. Y podemos observar que ambos bandos tienen sus piezas dispuestas para atacar en el flanco donde tienen ventaja de espacio. Vemos que las blancas tienen su alfil de F2 apuntando al flanco dama de las negras, el caballo de C3 que puede saltar a B5 y podría servir para atacar el peón de A7 o bien para invadir la posición del negro a través de la casilla C7. Además, la columna C está en poder del blanco y está claro que en este sector del tablero, en el flanco de dama, las blancas tienen ventaja. No obstante, las negras tienen más espacio en el flanco de rey y tienen sus piezas más o menos dispuestas como para iniciar una ofensiva en este flanco. Sin embargo, parecería que el negro está lejos de atacar la posición del blanco. De hecho, ninguna pieza está todavía cerca del rey de las blancas. Pero vamos a ver lo que sucede en la partida tras el sacrificio típico G3, que es un mini sacrificio de apenas un peón con el cual las negras consiguen abrir columnas y diagonales en torno al rey de las blancas, y estas columnas y diagonales y casillas que consigue también, como la casilla F4 por ejemplo, las va a aprovechar para sus piezas. Actualmente este es un sacrificio típico que prácticamente uno puede realizar sin ningún cálculo digamos profundo, sino que más bien por consideraciones generales. En general el blanco está obligado a capturar este peón en G3, de lo contrario la dama del negro podría trasladarse a la casilla H4 con un ataque decisivo, ya que en caso de H3, de que el peón de las blancas avance a H3 para evitar el mate en H2, entonces las negras van a estar en condiciones seguramente de sacrificar con el alfil por el peón de H3 y entonces abrir toda la posición del rey de las blancas. Bueno, en principio no está claro, ¿no?, qué consiguió el negro por este sacrificio de peón. Si hacemos un análisis muy superficial, parecería que ha perdido dos peones importantes el negro, en F4 y G4, pero la clave, como decíamos, radica en las casillas, diagonales y columnas que el negro abre por este peón. Y ahora la partida entra en una fase donde las negras van llevando sus piezas al ataque, en la medida de lo posible ganando tiempos sobre las piezas de las blancas. Esto es muy importante, ¿sí? Si cuando llevamos una pieza al ataque, además estamos realizando una amenaza, entonces ganamos tiempo, porque no le damos ocasión, al contrario, a organizar sus defensas. Entonces caballo H5 amenaza el alfil, y además el caballo de las negras está mirando la casilla F4 y además está dando paso a alguna pieza de las negras por la diagonal de 8H4, que puede ser la dama o, como veremos, el alfil también. Pero es muy importante notar que en esta fase de la partida el negro no hace jugadas difíciles, sino que simplemente
lleva piezas al sector del tablero donde le conviene para más adelante iniciar el ataque. Es decir, es una fase, digamos, conceptual, donde lo más importante es la comprensión de la posición y no es preciso calcular ninguna variante. Las blancas eligen la retirada H2 para tratar de controlar un poquito más la casilla F4 y las negras juegan alfil E7. Como vemos, ahora el alfil se prepara para jugarse a la casilla G5. De esta manera estamos sumando una pieza muy importante en el ataque. El alfil en F8 no estaba haciendo nada aquí. Y ahora se prepara alfil G5 amenazando la dama y además con la posibilidad de ganar una calidad, ya que la torre de C1 también quedaría atacada. Por eso las blancas jugaron caballo B1, planteando una trampa a las negras, ya que en caso de alfil G5 seguiría torre por C8 y como vemos la dama de las negras está sobrecargada. Pero bueno, las negras jugaron sencillamente alfil D7, que como veremos también es una jugada que va a colaborar en el ataque, porque le puede permitir pasar la torre de A8, que es posiblemente la pieza más inútil que tienen las negras en este momento, pasarla a la ofensiva más adelante. Bueno, ahora las blancas evitaron la pérdida de la calidad. Y de esta manera taparon en D2 con el caballo, pero esto le permite al negro situar su alfil, que hace unos movimientos estaba muy pasivo en F8, en una casilla muy activa, como es E3, y ahora pasar la dama al ataque también. Y con esto se empieza a vislumbrar un punto débil en la posición de blanco, que es el peón de G2. Este es el punto quizás más vulnerable en la posición, porque G2 puede ser atacado varias veces, en este momento con la dama, pero seguramente con el caballo de G6, que puede trasladarse a F4 o también a H4. Y además, a través de la columna G, que está abierta, y también el alfil de D7 podría situarse en algún caso en H3 y aumentar la presión del negro en este punto. Además, la dama en G5 está molestando en D2 y aumentando la fuerza en la diagonal del alfil de D3, con lo cual a las blancas les cuesta más coordinar sus piezas para defenderse de manera eficiente. En general, en este tipo de posiciones, donde uno de los bandos tiene mucha ventaja en un sector del tablero, se podría decir que es casi imposible defenderse. Las chances de blanco en esta posición son muy pocas de poder defenderse, ya que las negras tienen muchas piezas atacando. Entonces, generalmente las chances están relacionadas con algún contraataque en algún momento. Lo mismo pasa con el negro, ¿no? Si el negro hubiera querido defenderse en el flanco de dama, en un principio, seguramente hubiera fracasado. Las blancas, entonces, tratan de defender el punto G2, en este caso con el alfil, pero también preparan despejar la segunda línea para poder defender con su torre de C2 este punto. Y ahora vamos a ver otra jugada muy importante, una jugada conceptual que puede pasar inadvertida, pero que yo creo que es lo que marca la diferencia entre un gran jugador y algún jugador con una categoría menor, ¿sí? Aquí el negro podría pensar en jugar, digamos,
torre G7 o caballo H4 directamente, o incluso caballo F. Bueno, caballo F4 no porque está el alfil en el aire. Pero digamos, alguna jugada que ataque directamente algún punto en la posición del blanco. Sin embargo, prefiere situar primero todas sus piezas en una posición donde puedan pasar al ataque. Por eso juega torre a F8 el negro. Y ahora vemos que absolutamente todas las piezas del negro están preparadas para saltar al ataque en cualquier momento. Ha trasladado el negro todas sus piezas al flanco de rey. Incluso el alfil de D7 podría colaborar en el ataque, saltando a la casilla H3 en algún momento, a la casilla G4, o bien quizás jugándose a B5 para cambiarse por una pieza defensora de las blancas. Las blancas jugaron torre D1 desclavándose y preparando el movimiento caballo C4, tras lo cual estarían en condiciones de expulsar una de las piezas más molestas que tienen las negras, que es su alfil de E3. Vemos que el alfil de E3 está controlando esa diagonal que hace que el rey en H1 esté muy incómodo. Y bueno, este es un momento importante también porque cuando conducimos un ataque, la dificultad también radica en tener que combinar las jugadas de ataque con jugadas preparatorias y también con jugadas defensivas. En este caso el negro entiende que bien vale la pena gastar un tiempo en defender la casilla C4. Este es un movimiento profiláctico, tema que ya estudiaremos con más profundidad en otros trabajos, pero que en muchos ataques podemos ver que se combinan este tipo de movimientos, digamos, restrictivos, con un fuerte ataque también, ¿no? Acá la casilla C4 está controlada y las blancas no pueden jugar caballo C4. Intentaron liberar esta casilla con el movimiento A4, pero las negras simplemente jugaron A6 y el punto C4 sigue estando controlado. Ahora las blancas jugaron torre C7, que es una jugada que no sirvió en esta partida y se podría decir que fue un pequeño fracaso porque en unos breves movimientos esta torre deberá volver a la segunda fila para colaborar en las defensas. Sin embargo, también es importante notar que posiblemente la posición de blanco ya sea indefendible, porque el ataque de las negras va a ser muy fuerte, tiene demasiados efectivos atacando y va a atacar el punto G2 con mucha fuerza. Por lo tanto, también una estrategia exclusivamente defensiva de parte de blanco posiblemente ya sería tarde para emplearla. La jugada que emplea el blanco aquí, digamos que es una jugada que se puede considerar más o menos conceptual porque se ve que ha entendido que sus chances estaban en algún tipo de contrajuego. Lo que pasa es que en este caso sencillamente no llega a tiempo. Tras torre G7, las negras eligen el punto G2 para atacar y como vemos el blanco inmediatamente debe tomar medidas. Ahora este punto está atacado 3 veces, por lo tanto deben volver con su torre a C2. Y aquí otro tema importante, las combinaciones, tema que también veremos en otro trabajo, pero que en muchísimos ataques se presenta. Nosotros no tenemos que entender que una combinación es algo casual, sino cuando nosotros
estamos atacando, generalmente van apareciendo estas combinaciones que son la culminación de un ataque. Aquí el negro tiene muchísimas piezas, todas sus piezas participando en el ataque, y es normal que aparezca este tipo de combinaciones. Alfil H3 es muy fuerte porque amenaza por cuarta vez el punto G2. Y el alfil no puede capturarse debido a que tras esta secuencia de jugadas las negras darían mate. Como vemos, en este momento es importante calcular algunos movimientos, pero tampoco tantos. Es decir, que más que nada este ataque de las negras se puede llevar a cabo de una manera conceptual. Las blancas eligieron defender el punto G2 una vez más, y a continuación podrían seguir caballo E1, aumentando mucho las defensas sobre este punto, pero la posición ya está madura como para que las negras realicen este pequeño sacrificio. Y ahora tras dama H4 vemos que las defensas de las blancas son insuficientes, y si la dama de las blancas se moviese a F1 seguiría simplemente caballo G3, ganando inmediatamente. Por lo tanto, las blancas están perdidas. Intentaron sacrificar material, pero no es solamente el material que las blancas tienen de menos en esta posición, que no es mucho, sino que el ataque de las negras sigue su curso, y tras estos movimientos ahora se amenaza la entrada de la dama en F1. Las negras abandonaron porque podría seguir, por ejemplo, el movimiento torre G8, y después de la captura, después del cambio de estas torres y la captura en E1, la dama del negro podría dar mate en la casilla G2. La clave del éxito de las negras en esta partida fue llevar las piezas de una manera eficiente al ataque, tras lo cual la posición del blanco resultó indefendible.